Ustedes saben que la conducta de una persona está siempre relacionada con la afiliación a lo que pretende ser. Es decir, uno pretende ser algo y, bueno, ese algo está relacionado directamente con uno y, bueno, su formación va a estar relacionado con ese algo. Es decir, su afiliación, su identidad marcará esa identidad. Va a marcar la identidad de lo que quiere ser, ya sea una profesión, un oficio, etc. Y está relacionada con su afiliación a eso que pretende ser. Busqué en el diccionario qué significaba afiliación. Y dice así: identificarse con otro u otros, o con algo. Llegar a tener los mismos propósitos, ambiciones, creencias, etc. Por ejemplo, no sé, uno puede estar afiliado a un club de fútbol. Entonces yo me siento afiliado, me siento identificado con ese club de fútbol. Alguien puede estar identificado con una política. Alguien puede estar identificado con una religión, con una filosofía, en fin, ¿no? Esa es el hecho de que es la afiliación. Y va a marcar esa identidad, esa afiliación va a marcar una identidad con el tiempo. Ahora, nuestra vida va a estar caracterizada justamente a lo que estamos relacionados, con lo que estamos relacionados. Y de esa manera nos vamos a identificar. A veces la identificación es más fuerte. Hay individuos que se identifican plenamente con esa idea, con ese propósito que quieren. Hay otros que no tanto, pero la energía de esa identificación, de esa afiliación, va a marcar su característica, su forma de ser. Así que es el grado de relación que tenemos con lo que queremos o con lo que pretendemos. Ese grado de afiliación se va a ir caracterizando cada vez más en esa persona y va a formar la identidad de una persona. Por eso la importancia que tiene de identificarnos con los valores morales y espirituales, con personas que tienen esos valores morales y espirituales, que sean altos. El proverbio dice: el que anda con sabios, ¿cómo sigue? Sabio será. El que anda con sabios, sabio será, ¿no es cierto? O sea que la personalidad se va a ir formando, ese carácter se va a ir formando de acuerdo a cómo nos afiliemos, con quién nos afiliemos y el grado de interés de afiliación que tenemos y de acuerdo al propósito que nosotros nos mueve. Así que por eso de allí la importancia de identificarnos, como decimos, o de afiliarnos con algo sano, puro, con personas que realmente tienen moral espiritual alta, y esto nos va a ayudar a nosotros enormemente. Con personas que tienen una conducta, que tienen una madurez, porque estamos acostumbrados a veces en los círculos, estamos en el estudio, en la escuela o en el trabajo, tenemos un montón de gente con distintos tipos de madurez, distintos tipos de ideas, de ideología. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, especialmente cuando se es joven, de no adoptar formas y maneras que nosotros sabemos que eso no es bueno. Y a veces las festejamos, no nos damos cuenta, cuando realmente tendríamos que rechazarlas o por lo menos no admitirlas. A veces no hace falta pelearse ni decir en contra de otros, pero saber y conocer. Por eso los papás tenemos una gran responsabilidad de orientar y guiar a nuestros hijos con las afiliaciones de personas y jóvenes, con chicos que tengan una moral, porque la formación en la edad más joven va a formar también con el tiempo su carácter. Y cuanto más temprano se haga esa situación de
mejorar esa situación de afiliación con personas que tengan un carácter y una moral alta, mejor. Porque después se va a formar un patrón de conducta que va a ser muy difícil después que se varíe. Por eso, si se tiene afiliación o relación con personas de moral y lenguaje muy vulgar, esa persona se va a ir formando de esa manera y después va a costar mucho sacarlo. Cuanto antes se desarraiguen esas cosas, mejor. Y no les pasa solamente a los jóvenes, nos pasa también a los más grandes. A veces queremos tener en el círculo donde nos movemos una aceptación y para no ser rechazados, nos unimos y festejamos y aprobamos esas cosas y hasta podemos caer en la debilidad de asociarnos y ser iguales, para no ser rechazados. Y eso tenemos que tener muy, muy en cuenta esa situación. Así que es bueno tener contacto con personas que tienen virtudes y que tienen madurez y moral realmente elevado. Por eso, yo quisiera que ustedes que tienen la Biblia, los jóvenes, algún hermano, joven o no, yo digo porque a veces me cuesta leer, yo lo puse en letra grande, pero 1 Corintios 15:33. 15:33, por favor. A ver, 1 Corintios 15:33. ¿Se escucha bien en el Zoom? Hagan señas, no sé, ustedes dirán. Porque, bueno, 15:33. A ver, ¿quién lo tiene? A ver, a una chica. Vamos a dar lugar a las chicas. A ver, sí, allí, Candela. No erréis las malas conversaciones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muy bien, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Está puesto en un capítulo, que es el capítulo de 1 Corintios 15, que solemos decir un capítulo trascendente porque nos revela la resurrección del Señor Jesucristo y la resurrección de los muertos. Y parece ser que el tema era, porque en Corintios se hablaba respecto a la resurrección, muchos decían que no había resurrección, que sí solamente el que resucitó era el Señor Jesús, porque era evidente, porque había muchos testigos de ello, pero que los demás no iban a resucitar. O que la resurrección era algo espiritual y no del cuerpo. Y cosas así. Entonces Pablo le dice, esas no son buenas conversaciones, se refiere a ese tema específicamente, pero nosotros lo podemos también incluir en otros temas también, porque es un dicho que ya el profeta Isaías, yo no sé si ustedes tienen la llamadita en la Biblia allí, que lo lleva el profeta Isaías en el capítulo 22, verso 13, deben tener, ¿no es cierto?, donde ustedes ven que los apóstoles confirmaban el Antiguo Testamento, cuando Israel decía, es lo mismo hacer esto, hacer aquello, total, la vida es una sola, comamos, bebamos y total, mañana moriremos. Y el profeta le dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ese círculo que había en esa época de también los pueblos de Israel, se repitió en toda la vida. O no escuchamos nosotros a nuestro alrededor, la vida hay que vivirla, es una sola, hagamos lo que sea. Yo escuché eso muchas veces, pero lo escuché una vez en un círculo muy terrible, porque era en una sala de espera de un hospital, del Hospital Gandulfo, de unos jóvenes que estaban aguardando ser atendidos porque era la sala de tisiología. Y digo, ¿qué sería tisiología? De enfermedades infectocontagiosas. Estaban con SIDA. Y uno otro sentado ahí, la vida hay que vivirla, es una sola. Se estimulaban uno al otro. Pobrecito, ¿no es cierto? Estaban en la última ellos, pero se consolaban así. Entonces, fíjense que podemos este refrán ponerlo también en boca de muchos temas. Y otra traducción respecto a este tema, a este versículo de 1 Corintios 15:33 dice, no seáis extraviados, a ver, me voy por los lentes, no seáis extraviados, buenas costumbres se corrompen en malas compañías. O sea, es otra traducción muy literal. Buenas costumbres, no seáis extraviados, o sea, no seáis ignorantes, no te engañes.
porque las buenas costumbres se corrompen en malas compañías. ¿Qué les parece? Qué fidelidad esa traducción, ¿no es cierto? Así que resumiendo, nos vamos a caracterizar con aquellas cosas en las cuales nosotros nos vamos identificando, vamos a tener esa característica con aquellas cosas que nos vamos identificando, porque la vamos aceptando y la vamos haciendo propias. A veces adquirimos risotadas, chistes verdes, cosas de la verdad, y nos cuesta. Yo cuando escucho porque en la radio, a mí me encanta la radio, me gusta mucho más que la televisión. Pero la verdad que los locutores o algunos, como le llaman, comunicadores, tienen un vocabulario y ponen algunos chistes. Yo lo cambio, porque trato de no terminar el chiste, porque después queda. Y como queda, después uno se siente mal, porque lo que entra acá, después cuesta borrarlo. Yo trato de cambiarlo. Entonces cuando me doy cuenta que es algo desagradable. Hay cosas que dicen bien, qué sé yo, que no tienen trascendencia. Bueno, eso tampoco. Por eso hay que escuchar lo que uno quiere, una noticia, y no ser también demasiado fanático en escuchar todo, porque hay muchas cosas vanas, aunque no son literalmente malas, pero no son buenas y no traen nada provechoso. Por eso, ojo con la televisión, porque tiene un doble efecto, imagen y audición. Lo que entra por la imagen no se borra más. Mucho cuidado, con las escenas de violencia, las escenas de amorío, con las escenas. Cuidado. Así que, bueno, muy bien. Ahora, ¿cuál es la identidad del mundo? O sea, la identidad implica la característica del mundo. El mundo tiene una característica, tiene su propia identidad. ¿Saben cuál es la identidad del mundo? La característica del mundo, la rebeldía. La rebeldía. ¿Qué es lo que caracterizó a nuestros primeros padres cuando cayeron en el pecado? La rebeldía. Fueron rebeldes. Ahora, yo quisiera también que leamos 1 Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. A ver, otra chica o otro muchacho, no sé, como quieran, o persona grande, lo mismo. 1 Juan 2, 15 al 17. Y vamos a ver la característica de este mundo. Yo lo tengo acá. ¿Sí? 1 Juan 2, 15 al 17. Sí, por favor, rapidito, ¿sí? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien. Por favor, yo quisiera que subrayemos la última frase, porque no sé si está subrayada, siempre subrayamos la primera, que no améis al mundo y las cosas del mundo. Y subrayemos aquella que dice, el que hace la voluntad de Dios, siempre. ¿Cuánto es? Siempre. No es por un tiempo. No dicen le va a ir bien, le va a ir mejor. No, permanece. Permanecer es estar estable, inamovible. ¡Ah, qué bárbaro! Por eso, muchachos, yo sé, los jóvenes, hay muchos jóvenes aquí, hay cosas que a veces no sabemos qué hacer, qué estudiar, qué no estudiar. Es una etapa de la vida que es un poquitito incierta. Pero ustedes no se hagan problemas, ya se va a estabilizar. Ustedes sigan la voluntad de Dios. A veces tampoco hay un problema, que a veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios? Vayamos aprendiendo lo que sí sabemos, lo que dice la Biblia. Vuestra santificación. ¡Pum! Ustedes siguen la santidad de Dios. Lo que ustedes saben que es santo a Dios. Después las otras cosas ya van a ir acomodándose. Cuando sean más grandes, cuando pasen los 40 años, así que falta. Hasta después de los 40, no se vayan a pensar que van a estar estabilizados. No, después. Entonces, pero si ustedes buscar la voluntad de Dios, haga lo que hagas, estudie lo que trabaje, busca hacer la voluntad, aunque no será esta la voluntad, no importa. Ustedes saben que el creyente vive por fe, ¿sí o no?
Ahora, ¿tiene dudas o no tiene dudas el creyente? No, es que la duda es parte de la fe. ¿Qué? Sí, la duda es parte de la fe. Por eso Dios trae pruebas, para confirmar su voluntad. La duda es parte de la fe, no tiene que ser la característica de la fe, no, pero es parte. Abraham se equivocó varias veces, hizo cosas, no hace falta mencionarlas. Fue cuando se fue a Egipto, cuando tenía que haberse quedado en Canaán, allí adquirió a una sierva, pero antes de eso mintió, diciendo que su esposa no era su esposa, sino que era su hermana. Tuvo dudas. ¿Por qué? Porque tuvo dudas. Entonces, y la duda es parte de la característica. Si no tuviéramos duda de nada, ¿sabe que seríamos crédulos? Si no tenemos, yo no tengo duda de nada. Entonces, vamos y nos chocamos. Entonces, la duda nos advierte si esto es sí o no, si es bueno. Entonces, no se hagan mucho drama si tienen dudas. Ante la duda, mejor esperar. Ante la duda, pensar. Pero no es que estamos pecando porque dudamos, estamos esperando en la voluntad de Dios. Así que ustedes saben que, la característica entonces del mundo, ¿cuál es? Dijimos, la rebeldía. ¿Y qué es la rebeldía? Dice Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? O sea, ya sabemos dos cosas. Primero, no hacernos amigos del mundo, no participar de las cosas del mundo. Y al mismo tiempo, nuestra santidad, porque eso corresponde a la santidad. Rechazar las cosas del mundo. Las cosas que son los placeres, las diversiones, las aprobaciones que hace el mundo, lo que el mundo acepta. Entonces, nosotros no tenemos que aceptarlas, tenemos que rechazarlas y poner en primer lugar las cosas de Dios. Así que, ¿y cuál es la causa entonces? Dice, ¿qué dice? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Cómo? La enemistad con Dios, ¿saben cómo se la denomina? Pecado. El pecado es producto y es resultado de esa enemistad con Dios. Ahora, ¿quién han sido los enemigos de Dios? Todos nosotros. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero pasa una cosa, que hemos sido reconciliados. Esa es la ventaja que tenemos nosotros. O sea que la causa de la enemistad es el pecado. ¿Y la paga del pecado cuál es? La muerte. Entonces, hay un camino que Dios ha establecido que es la reconciliación. Por eso Romanos 5:10 nos dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, mediante la muerte de su Hijo. O sea, nosotros tenemos la reconciliación con Dios por la muerte de su Hijo. Así que tenemos el camino abierto. El creyente tiene esa gran ventaja y ese gran privilegio. Así que el resultado de la reconciliación, dice la palabra de Dios en Romanos 5:10, que estando reconciliados con Dios, seremos salvos por su vida. Así que en la reconciliación a través de la muerte de Cristo. Y la vida eterna la obtuvimos por su resurrección. En la vida eterna. Y aún más, no solamente somos salvos, nos reconcilió y somos salvos eternamente, sino que además una cosa, nos adoptó hijos suyos. ¿Se acuerdan Juan 1:12 que dice? Somos hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre han sido reconocidos y son hechos hijos, no llamados hijos, porque en algunas partes dice llamados, pero dice son hechos hijos de Dios. Así que esta reconciliación, esta nueva adopción porque hay una doble adopción, lo hemos adoptado a Él por Padre y Él nos adopta por hijos. Así que hay una doble
posesión. Esa doble posesión nos da a nosotros la garantía de que esto ya es inamovible. ¿Y cómo hemos sido reconciliados? Por la obra del Señor Jesucristo. No por nuestros méritos ni por lo que nosotros hagamos. Así que, más a todos los que creen, a los que en su nombre, los que Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, en virtud de haber sido adoptados, entonces, por esa nueva naturaleza que tenemos, somos hijos de Dios. Por lo tanto, reconciliados, salvados, hechos hijos de Dios, podemos llamarla esta la gran reconciliación. Pero ahora, como somos hijos de Dios, tenemos la gran identificación. Empezamos a hablar de la identificación. Ahora tenemos una gran identificación. Hijos de Dios. Yo me acuerdo cuando hace muchos años yo era adolescente, me decía, ¿así que vos sos un hijo de Dios? ¿Así que vos sos siervo de ese? Hacían esas bromas en las escuelas. Hacían, vos sí que vos sos siervo. No sé si le dirán así ahora a ustedes, ¿no? A los jóvenes, pero había burladores. Está lleno de burladores. Vamos a encontrar burladores. No se hagan problema. Eso es una forma de desnostarnos. Pero, hermanos y hermanas, somos hechos hijos de Dios. Esa es la gran identificación. Y si somos hechos hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Las obras que a Dios le agradan. Esa identificación, esa afiliación tiene que ser bien marcada. No ahí nomás, porque ya no somos hijos del mundo. No tenemos nada que ver con el mundo. Por eso el mundo nos rechaza y nosotros al mundo. Así que como hijos de Dios, identifiquémonos con las obras de Dios que son totalmente contrarias al mundo. Que el Señor les bendiga y gracias.